tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Texto y Contesto. Soy Saraí Amorós, les acompaño con invitados especiales en nuestro estudio. Hoy abordamos el tema de la ExxonMobil en relación con Venezuela, su constante intento de robo, pero además la corrupción que vive ahora mismo en el gobierno de Guyana con el objetivo de seguir robando a este país. Les contamos acá los datos generales y de lleno con invitados en estudio. La República Cooperativa de Guyana atraviesa una crisis institucional marcada por un entramado de corrupción que ha sido documentado por diversas fuentes, incluyendo informes oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se revela vínculos que involucran al círculo cercano del presidente guyanés Irfan Ali y al vicepresidente Barak Jagdeo. La documentación compilada expone un complejo sistema de obtención de fondos mediante negociaciones irregulares con intermediarios y la injerencia directa de la empresa ExxonMobil, quien además conspira para despojar a Venezuela del territorio Esequibo. Comenzamos así nuestro programa. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Como siempre, le agradecemos por estar acá. Bienvenido nuestro querido primer invitado, Aldemaro Barrios. Además de ser analista internacional, me pidió que solo lo presentara así. Es un gran amigo de nuestra casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias. También presentamos a esta hora Jesús David Rojas. Nos acompaña. Es abogado en Derecho Internacional y además profesor universitario. Jesús, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Hasta este momento, ¿qué es lo que sabemos de lo que sucede en Guyana y de lo que sucede desde Venezuela? Una demanda que se ha venido realizando de manera reiterada y que en los últimos días ha arrojado las pruebas fehacientes para demostrar ante el mundo lo que sucede al interior del gobierno de Guyana y por otro lado lo que intenta hacer y está haciendo de hecho la ExxonMobil para seguir robando los recursos naturales de Venezuela en una zona que todavía no ha sido delimitada y que se encuentra ahora mismo en controversia. Voy a comenzar con usted, Aldemaro. La primera consulta un poco para introducir el tema corrupción y corporación. ¿Cómo están enlazados estos temas desde el ámbito de lo que sucede ahora mismo en Guyana? Ok, bueno, gracias por la invitación. Es un asunto complejo, en tan poco tiempo es difícil, pero vamos a tratar de hacer una síntesis. Las relaciones de orden empresarial que tiene la Exxon con el gobierno de Guyana están mediadas por una serie de factores de orden complejo en el que se ha involucrado agentes que tienen antecedentes de orden criminal, como es por ejemplo la empresa Mohammed Enterprise, cuyo dueño es Nazar Mohamed, un guyanés empresario, primero del oro y después en las asociaciones con las comisiones para poder la Exxon hacer negocio con el gobierno de Guyana. Ahí hay un informe y un documento que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la que lo acusan a él, a esta persona, pero también acusan a una alta funcionaria del gobierno guyanés, cuyo nombre es Mae Thomas, en la que se indica, o en el que se indica que ella recibió dinero y recibió bienes en orden de dar privilegios a esta empresa para hacer negociaciones en el exterior con el oro guyanés. Ellos a la vez fueron los intermediarios de hacer algunos contratos y de hacer relaciones comerciales con la Exxon y el gobierno de Irfan Ali. Esto es muy grave porque, aunque no se han determinado con exactitud los montos que están involucrados, se sabe que esta empresa ya tenía un antecedente grave con el tránsito de oro hacia los Estados Unidos, en el que no pagaron impuestos. Y el gobierno o el Estado guyanés perdió en recibir recursos por vía de los peches o de los impuestos fiscales, cerca de 50 millones de dólares. No sabemos, no han emitido ninguna información sobre esto, se han lavado las manos, incluso esta funcionaria que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos sigue teniendo relaciones, a pesar de que renunció,
a la Secretaría Permanente, donde estaba primero el Ministerio de Relaciones Interiores y luego el Ministerio del Trabajo. De manera que ese es un abreboca de las aguas putrefactas que están en las relaciones de Exxon, esta empresa, digamos que de presunta criminalidad, y el gobierno de Irfan Ali. El gobierno de Irfan Ali también se ha dedicado en los últimos tiempos a denunciar que Venezuela quiere robarle sus recursos, Jesús, y se ha demostrado precisamente que no solo se deja robar por el mismo gobierno estadounidense, por esta misma empresa, sino también que los recursos no llegan al lugar porque lo que se devuelve, cuestión que nos vas a explicar muy bien, llega a un % muy bajo y sin duda alguna nunca llega a las necesidades del pueblo de Guyana. Ello también demuestra una crisis interna en el gobierno de Irfan Ali. Valdría la pena traer a colación un criterio que estableció el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, que se llama empresa criminal conjunta. Yo creo que eso estaría pasando en Guyana, porque no solamente es el gobierno de Irfan Ali, sino su predecesor también estuvo eso. No solamente hay corrupción respecto a Guyana o los ingresos que se está robando de Guyana, sino que también, como acaba de decir el compañero, también al gobierno de Estados Unidos porque hay ausencia de pago de impuestos, y a Venezuela porque está extrayendo un petróleo que en el peor de los casos estaría en yacimientos compartidos, y los yacimientos compartidos, eso es una fórmula internacional que manejan las empresas, todas las empresas petroleras. Cuando un mismo pozo está a ambos lados de la frontera, se determina qué porcentaje queda en uno o dos, y de la extracción va para uno y otro. Para ambas partes. Hasta ahora, Guyana no ha entregado a Venezuela nada, está otorgando campos petroleros en zonas sin delimitar, lo cual ya crearía un problema, y además lo está otorgando en un criterio donde la regalía que percibe para el pueblo guyanés es mínima, ínfima, y no se ha reflejado en el desarrollo del pueblo guyanés. Por otro lado, todo el enriquecimiento en petróleo y en dinero solamente beneficia a ExxonMobil, que tiene una larga trayectoria de ente corruptor de funcionarios, tribunales y eliminación de adversarios por interpuestas personas para garantizar sus derechos petroleros. En esta situación habría que también mencionar, a título de aviso o advertencia, que pareciera que esta posición que se está presentando con Exxon en Estados Unidos obedece a una política del presidente Trump de poner unos sucesores políticos en detrimento de los tradicionales sucesores republicanos de la familia Bush, porque en los Chevron está involucrada la familia Bush y en la Exxon están involucrados personas muy afines y el primer financista de la campaña de Donald Trump. Es interesante lo que dices, porque ello demuestra ante el mundo que Guyana no reconoce lo que históricamente sucede con Venezuela, el cómo nació a la vida, no porque no existan las pruebas fehacientes históricamente, sino porque no le conviene por temas económicos, porque estaría perdiendo toda la serie de regalías que reciben integrantes del gobierno y que además reciben sin duda alguna aquel que representa al país. ¿Cómo entender eso, Ademaro, en la medida en que la justificación y la defensa de Venezuela ha estado planteada en todos estos puntos, y por otro lado nos enteramos que algunos de los que llegaron a la Corte para defender a Guyana han sido pagados precisamente con el dinero que se ha obtenido del robo a los recursos naturales? ¿Cómo entender todo ese entramado? Bueno, ya eso es un acto lesivo a la ética y a la moral. Pero además de eso, hay que agregarle en el campo de la explotación minera, en el caso de la minero petrolera, la extracción de oro en Guyana en los últimos años se ha expandido de tal manera que hay una afectación severa en el ámbito del ambiente, en el ámbito de la foresta, pero también en el ámbito de las aguas, donde se sirve mercurio, que como todos sabemos es dañino. Ahí las regulaciones son mínimas, incluso hay denuncias que capturamos el año pasado por información en la prensa, en una prensa que es una prensa insurrecta, porque los medios
convencionales no mencionan nada de eso. Fue la intervención del Instituto de Aguas de Guyana que prohibió a los habitantes de la zona norte consumir agua de los ríos porque estaban contaminadas con mercurio. Esa zona, lo que es la zona central, la Aurora, los campos mineros de oro que tienen las empresas canadienses en el Cuyuní, en el Mazaruni, todas están contaminadas con mercurio. Es también importante señalarlo en la medida en que conocemos que la ExxonMobil ha tomado un papel protagónico durante los días 27, 28 y 29 de julio para también mandar recursos y así continuar con las actividades de desestabilización en el país. Jesús, cuán importante es entender cómo una corporación también tiene una posición política importante cuando hablamos de este tipo de corrupción. Los derechos humanos normalmente se plantean para proteger a los seres humanos, valga la redundancia. En este caso, la libertad, la soberanía, que son derechos de última generación en materia de derechos humanos, se ven sometidos a un grupo de políticos que vende su país para beneficio personal en contra de toda su población. Por título de ejemplo, nosotros en Venezuela reconocemos a nuestros pueblos originarios con unos derechos especiales y en Guyana se les considera unos sujetos que requieren ser tutelados por el Estado. O sea, es el equivalente que sean unos menores de edad, unas personas que no pueden disponer de ellos porque los asumen con una suerte de incapacidad mental. Esas personas en esta contaminación del territorio, a nuestros pueblos originarios que están en esa zona, los están envenenando. Porque por más que una empresa civilizada, entre comillas, de una alerta que no se puede consumir el agua porque está contaminada, ellos no les va a llegar esa notificación y la van a seguir consumiendo y se van a morir. Y no solo es el tema del consumo, sino las plantaciones que están en el lugar. Todo lo que vayan a sembrar va a certificar, ellos utilizan la agricultura, sus animales, entonces los estás obligando a que mueran. Y eso es la principal corrupción, porque ExxonMobil tradicionalmente no le ha importado, le importan los lugares donde hay petróleo, o la empresa canadiense donde hay oro, pero no le importa la población que está. Ellos no están ahí para ayudarlos, ellos están ahí para explotarlos. Si se mueren, bienvenido porque hay menos población. Si no se mueren y son conflictivos, ellos se han encargado tradicionalmente en casi todas las partes. Al lado en Colombia lo ha hecho la ExxonMobil, contrata paramilitares para que la gente la amenace y se desplace del lugar donde es la explotación. ¿Cómo responde Venezuela? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la defensa que establece Venezuela? Y cómo la vicepresidenta se ha plantado ante ello con acciones directas para fortalecer el ámbito petrolero en este país. Los vamos a conversar a la vuelta en Texto y Contexto. No se vaya. El texto geopolítico de cómo se manifiesta ahora mismo en nuestro continente ya está dado. Explicábamos los antecedentes en la primera parte de este programa. Sin embargo, para llegar a la posición de Venezuela y a las denuncias que se han realizado de manera reiterada, vamos a hacer un punteo rápidamente de cómo se ha desarrollado esta línea de corrupción desde el gobierno, las corporaciones y el robo directo a los recursos naturales de Venezuela. Jesús, gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo se desarrolló? Mire, primero, ExxonMobil financia la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, paga a los abogados de Guyana. Un magistrado de la Corte Internacional de Justicia es ex empleado de la ExxonMobil. La presidenta de la Corte Internacional de Justicia es norteamericana, ex funcionaria pública estadounidense. Sin embargo, inclusive en nuestro propio país,
María Corina Machado y algunos espacios académicos venden la idea de que nosotros tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia. Y yo creo que muy valientemente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ha asumido que usted no puede ir a un tribunal comprado, Claro. porque no importa cuáles sean sus pruebas, y la particularidad de la Corte Internacional de Justicia es que si nos sometemos a esa situación, estaríamos admitiendo o dando por válido su sentencia. Y nuestra Constitución dice que nuestro territorio abarca todo el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela en 1810, con los tratados y laudos válidamente celebrados. Nosotros ya es suficientemente conocido en Venezuela, y yo creo que debe conocerlo América Latina, que uno de los miembros del Tribunal Arbitral de París denunció que hubo una conciliación de intereses geopolíticos independiente de las pruebas o argumentos de las partes. El presidente del tribunal era un ruso. El imperio ruso necesitaba unos terrenos en el norte de Afganistán y conjuntamente con los británicos que no admitieron reunirse con los venezolanos porque éramos unos monos, y así lo reflejan gráficos y dibujos de periódicos de esa época, quisieron hacernos un favor dejándole el Esequibo a Guyana y teniendo solamente, protegiendo las bocas del Orinoco. Pero sin embargo dijeron que eso era un río internacional. Después, en los años 40, a la muerte de uno de estos árbitros estadounidenses, él dejó un testamento donde decía que habían sido presionados, que quiso proteger a Venezuela por esa situación, pero la realidad es que ese territorio Inglaterra lo obtuvo por una cesión holandesa, y hay un principio básico de derecho que dice que todo lo que usted compra se queda en eso, salvo que haya un acto jurídico válido. Eso. Y cuando se lo cedieron los holandeses, delimitaron eso. Por ahí hay unos mapas, lo que realmente debe ser Guyana, porque Guyana y los ingleses, además de robarnos territorio a Venezuela, le robaron territorio a Surinam. Entonces, él es un poquito más pequeño todavía de eso. En esa ecuación nosotros no podemos sostener nosotros podríamos ir a un tribunal imparcial, claro, pero una de las condiciones de los derechos humanos es que el juez natural tiene que ser juez previo, imparcial, y esa condición no la tiene la Corte Internacional de Justicia para nosotros delimitar eso. Además que nosotros nunca hemos aceptado la jurisdicción de eso para ese caso, y por eso el Reino Unido, la Guayana Británica y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra a la que hizo alusión el compañero anteriormente. Venezuela ha apostado por el diálogo, es un elemento importante, ha denunciado pero apuesta por el diálogo. Sin embargo, Guyana ha respondido siempre de forma distinta, no solo incumpliendo lo que se acuerda, sino escondiendo por detrás de la manga los beneficios económicos. Decía Saldemaro Extracámara que hay que ver de qué manera, en caso de que se ganase territorio en esta disputa, se entrega ese territorio a Venezuela y en qué estado estaría ese territorio por las constantes extracciones. ¿Qué puede hacer Venezuela? Mira, estamos en una fase en la que es necesario plantear y replantear el diálogo como único instrumento, como lo establece el Acuerdo de Ginebra del 66, que las partes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente en caso de disputas en América Latina y el Caribe desde el siglo XIX? Que siempre cuando hay un tercero que está interesado en recursos o bienes, se echa a perder los diálogos. Y eso es un poco lo que está ocurriendo hoy día. Esa historia se repite con la inserción de la Exxon. Rojas dice, con la dueña de Guyana. Eso tiene verdad, y también se soporta el dominio que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos sobre el territorio. Que ya tiene su entrada allí, que ha sido
públicamente aceptado. Tienen 4 estaciones aéreas que han repotenciado y están en disposición de recibir aviones militares y logística militar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el significado de la Una provocación directa. Totalmente. Entonces, ahí debería haber la presencia de nuestros propios vecinos, como exactamente lo está haciendo Ralph González de San Vicente de las Granadinas, como medianamente puede hacerlo Cuba, o incluso lo puede hacer Trinidad como parte del CARICOM, de manera de que esa correlación de fuerzas permita que se establezcan diálogos serios en el que se tengan que hacer negociaciones de orden recíproco, ¿sí? Pero no en la reciprocidad norteamericana, que dicen que es recíproco porque no hay Pero nada no de lo reciprocidad. Entonces debe haber la presencia de vecinos nuestros que están conscientes de la necesidad de mantener la paz. Y obviamente la posición del presidente Nicolás Maduro ha sido firme en cuanto a sostener el diálogo como primer factor de confluencia hacia mantener esta zona como zona de paz. Creo que es difícil el camino, pero hay que hacerlo. El hecho es que el incremento de los factores militares en Guyana por parte de los Estados Unidos es una amenaza real, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Que además sucedió luego de un espacio de diálogo, de compromiso, de firma de acuerdos, y automáticamente, un tiempo muy breve, llega la presencia militar allí. Hay un elemento importante que has tocado, Aldemar, y voy a ampliarlo con Jesús, que tiene que ver con la idea de una Venezuela que no está sola, una Venezuela que viene acompañada por vecinos que defienden la posibilidad de que la soberanía no sea, pues, en ningún caso violada, en ningún sentido, ni por temas económicos, ni por temas políticos. Y lo que decía Diosdado Cabello hace algunos días sobre la vicepresidenta Delcy Rodríguez, decía: la vicepresidenta nunca negociaría ni un centímetro de esta tierra, cuestión que sí ha hecho Irfan Ali. ¿Cómo entenderlo también desde esta perspectiva continental? Porque sabemos que Venezuela, desde los diversos proyectos en materia de recursos petrolíferos, pero también desde otros espacios, apoya y abre las puertas desde ALBA TCP para apoyar también de manera directa, económicamente hablando, a aquellos vecinos que se encuentran alrededor. Por tanto, no es un problema que solo compete a Venezuela. Fíjate, para terminar, un inciso que no dije antes, se me olvidó. Hay un exministro guyanés que escribió un libro donde relata pormenorizadamente la corrupción en torno al diferendo. O sea, y según el sistema de reglas de pruebas de la Corte Nacional de Justicia, todo libro escrito por un alto funcionario que acredite eso, me imagino, no llevo el caso, pero me imagino que ese libro está acreditado ya en la Corte Nacional de Justicia. Pero nosotros no estamos solos, sí, es verdad, nosotros no estamos solos, pero en todo caso no necesitamos a nadie para resolver nuestros asuntos. Ellos están usando una transnacional para resolverse supuestamente un problema. Pero es que nosotros nadie ha dicho en Venezuela que no le pudiese dar una concesión a la ExxonMobil. Nunca. De hecho, la Chevron operaba aquí y va a dejar de operar en abril porque el presidente Trump le quitó la licencia. O sea, en Venezuela, las operaciones para explotar conjuntamente y en beneficio del pueblo venezolano, el presidente constantemente lo ha dicho el presidente Chávez. Siempre hemos estado dispuestos, pero no estamos dispuestos a que nos roben. Eso es otra cuestión. Y tampoco aceptar que en calidad de comerciante vengas a desestabilizar este país, que es un tema importante. Exacto. Podemos hacer negocios sobre la base del respeto a la soberanía. La condición desde el año 99 con nuestra Constitución ha sido la palabra dignidad. Aquí pueden venir todos los empresarios de toda la comunidad internacional, pero no pueden pretender cambiar al presidente que el pueblo eligió. No pueden dar golpes de Estado. No pueden, en torno a la explotación, no pueden contratar paramilitares para desplazar a nuestra población. No pueden asesinar a nuestra población originaria. Hay condiciones que implican dignidad, pero hay condiciones comerciales que pudiésemos discutir. Ahora, ¿por qué ExxonMobil asume que Venezuela es su enemigo?
porque seguramente en Venezuela va a pagar, conforme a nuestras leyes, va a pagar más regalías. Y en Venezuela, ExxonMobil operó en Venezuela. Y porque Hugo Chávez se lo demostró, la hegemonía de las empresas, de las corporaciones en Venezuela terminó. Acá gana el pueblo, acá manda el pueblo y las regalías y las condiciones tienen que ser pactadas entre ambos y ser recibidas por el pueblo para beneficio del pueblo. Una gran diferencia que hoy se vive en relación con Guyana. Muchísimas gracias por haber estado acá, Jesús. Gracias. Te agradezco. Un gusto. Aldemaro, un placer. Gracias a ti. Allí quedan las ideas de nuestro análisis. Recuerda que puedes sintonizarnos siempre cada semana a través de nuestra multiplataforma Texto y Contexto. Así se despide. Hasta la próxima.